de Suban Córdoba. Gustavo, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? María Mercedes te saluda, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, un placer para mí. ¿Cómo les va? Para mí también. Gustavo, contanos un poco el resultado de esta encuesta donde también se analiza el periodismo, pero vamos primero a las criptomonedas. ¿Cómo es el tema? ¿Considera que es una estafa pero le sigue apoyando? Mirá, yo en términos generales relativizaría la cuestión de los apoyos o no apoyos. Es un tema que ha generado una crisis para el gobierno, inesperada, autoinfligida. No es que alguien le provocó esto al gobierno de manera deliberada, ¿no? Era un tema, la criptomoneda, un tema de nicho, pero la palabra estafa definitivamente le dio el carácter masivo y popular que ha tenido, porque prácticamente entre el 70 y el 90% de los argentinos están al tanto de esto que ha pasado. A partir de ahí, nosotros le preguntamos a la gente si creía que había habido estafa o no. 60% dijo que sí. Un 73% dijo que había que controlar más las cosas que hace Milei como presidente. Preguntamos incluso respecto de la sospecha de coimas, si era creíble o no que Karina Milei hubiese cobrado coimas para que Milei promocionara esta criptomoneda en sus redes sociales. Un 54% nos dijo que sí, que era creíble esa idea. Se conformó a partir de ahí una situación muy particular, ¿no? Que este es un gobierno que quizás no estaba preparado para esta crisis, nunca pensaron que podían generar esto. Al no tener experiencia previa en haber gestionado nada en el Estado, perdieron de vista que el Estado es una organización crisis propensa, es decir, los momentos de tranquilidad son los excepcionales, dirigen crisis. Y quisieron clausurarla unilateralmente con ese famoso reportaje que Johnny Viale le hiciera al presidente Milei, que no solamente no cerraron la crisis, sino que además la potenciaron y la derivaron a escándalos de segundo orden anexos al principal, ¿no? A ver, como por ejemplo, mi pregunta la sospecha de coima. Mi pregunta es, Gustavo, hay alguien en el triángulo de hierro que cobra desde antes de la campaña electoral para llegar a Milei. Y por otro lado, la sospecha de financiamiento ilegal de campaña electoral, ¿no? Bien, mi pregunta es, como decís vos, la entrevista de Johnny Viale potencia la sospecha de la sociedad toda. Ahora, ¿en qué porción esto afecta, la entrevista en sí, en qué porción afecta a Johnny y en qué porción afecta después de la entrevista a presidente Milei? Está bueno lo que preguntas. A Johnny Viale creo que le corresponde la general de la ley. Posiblemente le impacte en su credibilidad como periodista. Ajá. Y de hecho, esa pregunta que nosotros hicimos de que en la Argentina de hoy el periodismo político es poco creíble, que dio tan alto, 80%, creo que la gente lo estaba mirando a Johnny Viale cuando respondió esa pregunta. Sí. Es decir, se generalizó a partir de ese episodio. Ajá. Yo puedo dar fe, en mis 30 años de trayectoria, en la Argentina, y hablo de la Argentina profunda, no solamente la Argentina que se ve desde la capital federal, podemos ver en todas las provincias argentinas un muy buen nivel de periodismo político. Creo que lo de Johnny Viale afecta la credibilidad de Johnny Viale y de este estilo periodístico de tercerizar la opinión política de los gobiernos, ¿no? Ahora, el impacto en el gobierno es más de credibilidad que de imagen, porque este es un tema en el cual Milei tenía un manejo y una especialidad. Ahora están apareciendo videos de Milei dando cursos de criptomonedas. Claro. Entonces, esto que le afecta a Milei en la credibilidad es porque la criptomoneda sintetiza el mundo de las finanzas, sintetiza el mundo digital. Ese es a ver, antes de elegirlo presidente, los argentinos veían en Milei un especialista en estas cuestiones. Ahora, por eso el impacto en la credibilidad es notable, porque yo me hago esta pregunta retórica. ¿No será que la economía de la Argentina, Milei la maneja igual que ha manejado el tema del CryptoGate? Le quiero hacer una pregunta respecto de la credibilidad del periodismo y la situación particular de Jonathan Viale. ¿Cabe también la posibilidad de pensar
el hecho de que esta prédica del presidente del periodismo ensobrado haya calado también en la sociedad? Digo, ¿todo el mundo es ensobrado a partir de este mensaje del presidente? No. Yo creo que hay periodismo serio y periodismo no serio. No, está bien, pero en la sociedad, digo. Dentro de esta última. Bueno, que la sociedad no mete a todos en una misma bolsa. Eso y es lo un que... 82%. Claro, es mucho, Gustavo. 82% que la gente no nos cree, a mí me recalienta esto, ¿no? A mí, mirá ¿Quiere que le ponga una comparativa? A ver. La justicia no es creíble para más del 80%. Claro. La política no es creíble para más del 80%. Pero viste que en algún momento... Lo que ha pasado es que el periodismo ha igualado... Subán, Gustavo, en algún momento fuimos el cuarto poder, ¿te acordás de eso? Que la prensa era el cuarto poder. Yo creo que hay cosas que han cambiado con respecto al periodismo. Pero hay cosas que se siguen viendo. Miren, el diario Perfil, el diario de La Nación... Sí. Sobre todo La Nación, que uno podría pensar que estaba más cerca ideológicamente de Milei, sin embargo, es el periódico que más cobertura y mejores plumas le ha dedicado a este tema. Yo creo que hay que empezar a ver con ojo crítico todo, ¿no? Pero me quedo con una frase de que periodismo es aquello que tiene que ver con publicar lo que el poder no quiere. Y creo que ahí hay una razón importante para tomar ese 80% de no credibilidad como un impulso y una posibilidad de cambiar las cosas también. Bien. Esto, la gente me decía anoche, cercana a la Libertad Avanza, acá en la provincia de Corrientes, me decía, esto también pasará. O sea, el escándalo de las cripto, todo esto... Ayer hubo un artículo en la revista Forbes contundente. Yo no sé en qué espacio, no alcancé a leer, Gustavo, en qué espacio llegaste a hacer la encuesta, pero el artículo en la revista Forbes hablando de la estafa más grande de la historia en criptomonedas fue realmente contundente. Sí, ahora se está empezando a sospechar de que los montos de dinero no son los que inicialmente se hablaban. Claro. Es decir, lo que estamos diciendo es que esto puede ser expansivo, puede seguir... Pero, a ver, el gobierno trató de clausurar este tema de manera unilateral. Yo les cuento, las crisis no son tormentas, ¿no? Las crisis se superan cuando los que están trabajándola introducen certidumbre, es decir, tienen la capacidad de contarle a todo el mundo lo que está pasando y lo que van a hacer para resolver el problema. Nada de eso ha ocurrido. El gobierno trató de fingir demencia y mirar para otro lado en este tema. Generó una crisis de sombra larga, que es esto que estamos viendo, que a medida que pasa el tiempo van saliendo temas nuevos ligados a este tema principal. Entonces, yo diría, primero, la idea de los oficialistas de que esto es una cuestión pasajera que va a pasar, tengo mis dudas. De hecho, desde el viernes aquel que Milei tuiteó, uno puede ver, por ejemplo, en los ámbitos digitales, en las redes sociales, donde los trolls del gobierno a sueldo de plata del Estado hostigaban y atacaban a todo el mundo. Bueno, eso no está sucediendo ahora, están como perdidos, ¿no? Es como que no están encontrando una narrativa como para trabajar políticamente en la realidad. Están afectados porque de alguna manera se cuestiona la confianza de los que están decidiendo en el círculo más íntimo del presidente. Claro. Ahora, fíjate vos... a ver, el gobierno dijo, ustedes recuerdan cuando fueron las marchas universitarias. Sí, claro. Los que no quieren ser auditados es porque son sucios, están corruptos. Claro. Entonces, ¿por qué el gobierno se niega que el Congreso los investigue? Y tuvo que armar esta pantomima de que lo investigue un pariente de un funcionario. Es muy poco serio eso para un gobierno que había venido a cambiar las reglas de juego, a combatir la casta, y desde mi humilde punto de vista yo veo que esas cuestiones han quedado absolutamente de lado, ¿no? Ahora, esto va a influir, vos con tu vasta experiencia, Gustavo, la justicia suspendió el decreto que transforma al Banco Nación en sociedad anónima. ¿Esto afecta a estas cosas por ahí cuando pasan estos que decide el presidente y que la justicia le dice que no, el Senado le dice que no, la legislatura? ¿Esto afecta?
A ver, yo tengo la sensación de que le afecta, pero que por ahí no le afecta como debería afectarla para esto, ¿no? Yo lo siento todavía... Quedó muy frágil el gobierno. Es un impacto... Quedó frágil, pero el problema no es el gobierno, el problema es la sociedad argentina. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, explícame eso, ¿por qué? Porque creemos que la sociedad argentina tiene una sola mirada, una única posición, y la verdad es que estamos fragmentados, estamos rotos. Hace rato que venimos con mucha frustración económica, y con tal de que, podamos tener un momento de baja inflación y de relativa estabilidad económica, somos capaces de tolerar cualquier cosa. Y eso es bastante parecido a lo que está ocurriendo en este momento, en donde la crueldad de este gobierno con los jubilados, la crueldad de este gobierno con los enfermos de cáncer, la crueldad de este gobierno con cada aspecto de la política social que cualquier otro gobierno hubiera defendido, y este gobierno está desmantelando, ¿no? Y transfiriendo recursos a la compra de armamentos que es chatarra, como los aviones F-16 que hemos comprado. Bueno, es llamativo que gran parte de la sociedad esté mirando para otro lado mientras ocurre esto. El famoso cisne negro que decís en tu informe. Claramente, pero porque esto es algo que sale del corazón de la expertise del gobierno. No es que están tratando de aprender de qué se trataba, por ejemplo, en materia de obra pública o en materia de, educación. No. Estos son temas en los cuales Milei era especialista. Por eso este sentimiento de pérdida de credibilidad inmediata que se ha producido, todo lo que no le entró en términos de desgaste de imagen pública a Milei desde que asumió la presidencia, le entró ahora con este tema. Claro, pero es clave esto que marcás sobre el comportamiento de la sociedad. Alguien traía también el ejemplo del menemismo. En su primer mandato, Menem tuvo denuncias miles por casos de corrupción, y en el 95 fue reelecto. Sí, pero hay una diferencia. Vivimos épocas de egoísmo extremo, individualismo al extremo, ¿no? En donde, en la medida que no me afecte a mí, no me importa. Y esto es un fenómeno mundial, no es solamente argentino. Claro. Entonces, insisto que no es un problema de Milei, no es un problema de la política, es un problema de la sociedad. A ver, está aislada, que siente que no tiene otros recursos para sostener una calidad de vida, entonces resigna, o resignamos, ¿no? Muchas cosas que antes teníamos y ahora no. Gustavo, en una de tus encuestas también hablaba de que la mayoría o gran parte de los argentinos, recuérdenme si todo así, consideran que Javier Milei gobierna o está a favor de los multimillonarios. Vimos su imagen con Elon Musk, la motosierra, todas estas cosas de regalo. ¿Esa es la percepción que tiene la sociedad, como que gobierna para un sector nada más? Así es. Un 53% de los argentinos considera que Milei gobierna para los multimillonarios, apenas un 35% que gobierna para todos los argentinos. ¿Eso es peligroso? ¿Se le puede volver en contra? ¿Eso tiene un rechazo, aparte de los números, te quiero decir? La gente está... En términos electorales, una posición que a veces puede parecer contradictoria, pero que señala claramente el carácter aspiracional de la sociedad argentina. Muchos votaron a Milei pensando que iban a ser multimillonarios, aunque iban a cobrar en dólares. Claro. Y la verdad es que eso no ha sucedido todavía. Claro. Y es poco probable que suceda. Hay muchos arrepentidos, Gustavo, hay muchos arrepentidos que votaron a Javier Milei y que hoy no lo votarían. No, lo que sí hay es un desprendimiento de voto moderado, que no es numéricamente muy grande, podrá ser entre un 5 y un 10%, sí. Pero paradójicamente ese porcentaje de votantes es el que define cuando hay elecciones presidenciales quién gobierna y quién no. Se ha quedado Milei, creo, con un núcleo duro importante, que ante la fragmentación opositora hasta quizás le pueda permitir ganar con tranquilidad las elecciones. Inclusive también puede verse que en muchas provincias, entre otras también Corrientes, los libertarios tengan muy buen nivel de voto en las elecciones provinciales, ¿no? Ah, sí. Y sí, claro. Por ejemplo, Santa Fe, en Rosario, los libertarios pueden ganar la elección del Consejo Deliberante de la Ciudad de Rosario. Mira.
¿Y de Corrientes tenés cifra? ¿Tenés número? No tengo cifras, pero tengo la información de que hay niveles de intención de voto a los candidatos libertarios muy importantes, ¿no? Como que hay tercios hoy en la provincia. Ah, bien. Pues Corrientes elige gobernador este año, Gustavo. Tenés que venir acá porque sos el más serio de todos los encuestadores. Mirá cómo En principio yo creo que el oficialismo tiene herramientas como para poder sostenerse y ganar, ¿no? Ahora, va a ser una elección... ¿El oficialismo nacional? No, el oficialismo gobernante de Corrientes. Provincial. Ajá. No, y quería volver al gobierno nacional y la presidencia de Milei, Gustavo, para preguntarte sobre esta nueva afrenta que abrió ayer con el grupo Clarín. Ah, sí, está mal. Clarín miente, público. Digamos, en un contexto en donde sospechado de estafa, se mete con el grupo de medios más importante del país. Eso, digamos, ¿qué repercusiones puede llegar a tener? Miren, yo creo que es más relevante lo que no se dice que lo que se ve. La entrevista de Johnny Viale a Milei fue hecha en una señal del grupo Clarín. Sí, a una figura del medio, claro. Entonces, hay quienes hoy están haciendo la especulación de unir punto 1 con el punto 2, ¿no? Sí, lógico. Y evidentemente el comunicado de Milei, del gobierno, fue posterior al anuncio de la compra por parte de Clarín de Telefónica de España. Ahora, hay muchos negocios, hay muchos intereses económicos, hay muchas cuestiones cruzadas. Hay que ver si el gobierno realmente va a ir a fondo o se trata de una posición de la galería, por decirlo de alguna manera. Ahora, la gente, Gustavo, la sociedad, en base a esto, ¿está involucrada? ¿Tiene conocimiento, por ejemplo, cuando vos le preguntás, usted quiere que actúe como presidente y no como influencer? ¿La gente sabe de qué se trata? Porque a mí me parece por ahí que cada uno está más metido en la desesperación que tiene de no llegar a fin de mes, de que cada vez le aumentan más las cosas, del transporte, de todas estas cosas, y de golpe a lo mejor esto no lo ve. ¿Lo ve? Lo ve, lo que pasa es que no lo jerarquiza de la misma manera que los problemas personales. Claro. Es decir, la mayoría de nosotros, ¿qué pretende de un gobierno? Que le solucione los problemas y que no lo moleste y que gobierne tranquilo. Bueno, le abrimos crédito a cualquier gobierno una vez que asume y lo va consumiendo ese crédito. Fíjense que, por ejemplo, Alberto Fernández llegó a la mitad de su mandato y le cancelamos el crédito. A Mauricio Macri llegó a la mitad del mandato y le renovamos el crédito, pero bueno, en poquito tiempo devaluó la moneda y allá fue Mauricio Macri. Vamos a ver qué pasa con este gobierno. En principio, yo creo que puede ganar las elecciones de medio término, pero, a ver, la foto con Trump ¿sirve? Y Elon Musk, $100 no vale nada. Quedan una foto, solo en una foto, decís vos. Además del pequeñísimo detalle, ustedes probablemente me dirán que lo mío es nacionalismo barato, pero yo nunca vi un presidente argentino hablar mal de la sociedad argentina en el extranjero. Jamás, ¿eh? Miren que tengo... No, y es nuestro, claro, pero es nuestro representante. Da vergüenza, ¿no? Habla por mí, por todos nosotros, y que hable así, a mí me da vergüenza. Pareciera que no se siente presidente, no se siente que representa a todos, pareciera que no logra controlar su verbalización, ¿no? A veces muy soez y vulgar, ¿no? Bueno, es llamativo, ¿no? Que una figura tan relevante no tenga filtros en esas cuestiones. Bien. Gustavo, ¿en cuánto influye Karina Milei, Caputito, todo esto? ¿En cuánto influye en la imagen del presidente? Yo creo que influyen de manera determinante. Por eso es que están tratando de esconderlos del ojo de la opinión pública y del escrutinio de todos. Son los grandes responsables del triunfo y también de este momento crítico del gobierno, ¿no? Bueno, pero yo creo que el gobierno está tratando de hacerlos zafar, de que no tengan que hablar, de que no tengan que poner la cara. ¿Ustedes se imaginan
si Karina Milei, por ejemplo, fuese al Congreso a explicar este tema del CryptoGate? No podría, no creo. Hablando, no. Probablemente que no. Por eso el Congreso la salvó, ¿no? De ser interpelada. Pero bueno, hablando de esto y también del periodismo, hace algunos días también fue noticia la declaración de una periodista vinculada con un ministro y hablando de un entorno que recibía coimas para entrevistar al presidente. Eso también afecta a la imagen del periodismo en general, pero fundamentalmente al entorno del presidente, que es de lo que estamos hablando. Vean, hay una sola razón por la cual hoy se produce el desgaste del gobierno. Y es que la economía diaria, la economía nuestra, la cotidiana, no está en los niveles que debería estar. Es decir, el gobierno trataba hasta aquí de instalar temas que desviaran la atención del público, pero milagros tampoco son factibles en este contexto, ¿no? Entonces, te dicen, la inflación está contenida, pero vos vas al súper y resulta que las cosas te salen un 30% más caro que el mes anterior. Resulta que si vos alquilás, te sale un 15% más caro que el mes anterior con una inflación de 2 puntos. Los servicios públicos se aumentaron en dólares y nosotros cobramos en pesos. Hoy, por ejemplo, viajar a cualquier lugar del extranjero, a ver, Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, vas al supermercado en aquellos lugares y te sale un tercio de lo que te sale comprar acá en la Argentina. Esto es una realidad. Entonces, creo que es esa cuestión económica que no está funcionando el plan que hace que mucha gente hoy esté reaccionando y esté diciendo cosas que quizás 6 meses atrás no decía porque tenía un crédito abierto a favor del gobierno. Bien. Esto vos creés que no va a pasar prontamente, ¿no? Esta situación de las cripto, de todo esto, ¿vos creés que esto, si bien hoy vemos la lectura de lo que afectó, esto no se va a diluir en el tiempo, ¿no? Probablemente vaya desescalando. Sí. Lentamente. Pero la gente borrará esto de su memoria a la hora de elegir. Siempre hay un escándalo nuevo a punto de salir que va a tapar el anterior, ¿no? Claro. El público se renueva, como dice la gran Mirta. Sí. Entonces, yo creo que de acá a las elecciones de octubre vamos a ver seguramente varios episodios de esto y otros nuevos, y posiblemente también algún otro escándalo que no tenga nada que ver con el gobierno. Claro. El tema de hidrovía, por ejemplo, es un tema que potencialmente puede escalar mucho más alto. Está involucrado también ahí el expresidente Macri, ¿no? Con las empresas belgas y una licitación frustrada que hubo hace 10 días atrás. Sí. Así que lo que hay que es prestar atención. La oposición tiene por delante la posibilidad de agruparse, cosa que es muy difícil. Esa es otra cuestión que favorece al gobierno. Hoy, si uno piensa en términos de alternativa, hay muy poquito en frente del gobierno. Es decir, hay voto mayoritario en contra del gobierno, pero que todavía no tiene representación política. Entre otras cosas porque la política está en otra cosa, ¿no? Siendo diplomáticos. Gustavo, te traigo un rato a la provincia de Corrientes. Acá hay 2 provincias solamente en el país que van a elegir gobernador, van a elegir intendente, diputado, todas estas cosas. ¿Cómo están las provincias? ¿Cómo las ves? ¿Cómo se ven? ¿Tenés algún dato de tema de la provincia de Corrientes? Sí, en general, al Corrientes le pasa lo mismo que le pasa al resto de las provincias. Nunca han podido armonizar una relación institucional con el gobierno nacional. Y es como que la mayoría de las provincias, por no decir la totalidad, son nación dependientes, terminan como una suerte agachando la cabeza porque la transferencia de los recursos han disminuido de una manera tan drástica que cualquier recurso que mande el Estado Nacional es bienvenido. Es un Qué terrible eso, ¿no? Se les voy a dar un ejemplo. El gobernador de Córdoba. Al principio del mandato de Milei lo trató mal, Yarlora a Milei. Sí, me acuerdo. Y Milei no le mandó plata. Claro. Y después Yarlora lo trató mejor a Milei. Y Milei le mandó. Tampoco mandó plata.
Es difícil poder establecer... Claro, no cumple, porque el presidente no cumple con las provincias. No. El problema de los gobernadores en general es que el federalismo nuestro es muy aguachento en este momento. Claro, no existe, somos muy unitarios en la praxis política, aunque en los papeles seguimos siendo federales, ¿no? A mí me preocupa, Gustavo, que de golpe los gobernadores, a través de sus legisladores, apoyen al gobierno nacional y el presidente no retribuya, o el presidente no cumpla, o el presidente no devuelva favores, ¿no? Bueno, yo creo que este es un presidente diferente, no se puede catalogar en ninguna categoría previa. Esa fue su ventaja al momento de votar, y puede ser su desventaja en este momento, ¿no? Porque la falta de experiencia y de rodaje institucional hoy está viendo que le está saliendo caro. Bueno, toma conciencia de que le está saliendo caro realmente, porque a mí me parece tan poco creíble. O sea, ¿él realmente le afecta todo esto? ¿Toma conciencia de todo esto? Y bueno, vamos a tener que seguir evaluando. La sociedad argentina, vuelvo a insistir, es el paciente, no el presidente Milei o su gobierno. Claro. Hasta que la sociedad argentina tolere este tipo de cuestiones o estas situaciones, sin duda es que el gobierno puede tomar nota, puede aprender, ¿no? Puede decir en un momento determinado, bueno, hagamos un cambio de gabinete, reformulemos las políticas, cambiemos la estrategia. Todos los gobiernos tienen legitimidad de origen para poder hacerlo. Sería llamativo que este gobierno no lo haga. Hasta el momento no lo ha hecho. Bien. Gustavo Córdoba, siempre muy amable. Gracias por atendernos. Muy, pero muy amable. Un cariño. No, al contrario. Hasta luego. Saludos a ustedes.